Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el lugar donde se encuentren. Bienvenidos a un episodio más de entrevistas. Eh, Antes de presentar a nuestra invitada de hoy, les quiero contar un poco. Algo que creo que tiene que ver con lo que vamos a hablar y que me gustaría compartírselos para nada más en el caso de que se identifiquen o que puedan, pues, ver la vida de diferentes formas. Hace 7 años más o menos, fui a una terapia donde me hice consciente de que no estaba viviendo desde mi energía femenina o que en cierta forma tenía mi energía femenina olvidada o dañada. Y eh, fue muy fuerte, la verdad, porque aunque yo fuera mujer, con cuerpo de mujer, y me pintara los labios y usara tacón, realmente vivía, ¿no? Y la forma en la que me relacionaba y la forma en la que actuaba era muy desde la parte masculina. No sé si se acuerdan en los programas que hago en Facebook, donde hablé sobre el feminismo inconsciente, que justo empecé a reconocer como todo ese dolor y ese sufrimiento. Y algo sucedió que me conecté, obviamente, con el colectivo, pero creo que también fue más con mi tema del linaje de mi familia, de las mujeres de mi clan. Y bueno, si lo vieron, lloré en público. Fue algo que no pude contener porque realmente conecté con esa emoción. Y de hecho creo que en publicaciones posteriores compartí que ese día para mí fue muy fuerte porque no dejé de llorar. Estuve limpiando y drenando todo ese día, toda la noche, al día siguiente igual. Pero a partir de ese momento, la verdad es que algo cambió en mí. De repente empecé a sentir una fuerza, empecé a sentir como un poder, que no es esta fuerza bruta, ariana, masculina, sino una energía mucho más, no sé, más firme, más sostenida, más de creación. No sé, fue algo mágico, de verdad. Desde ese momento algo cambió en mí. Es como si todas las mujeres de mi clan se hayan dado cuenta de que alguien por fin reconoció eso y como que me estaban dando ya toda esa fuerza que necesito tomar para continuar con la vida. Y hablando con Amelia, que es nuestra invitada del día de hoy, y ella compartiéndome su forma de ver la vida, compartiéndome todos sus conocimientos, encontré el nombre de esa energía que yo estaba sintiendo. Entonces, el día de hoy, el tema de este episodio es el sagrado femenino solar. Y vamos a darle la bienvenida a Amelia para que nos hable sobre este tema, porque nos tiene preparadas muchas cosas. Y deseo de todo corazón que las mujeres, hombres y mujeres obviamente que estén escuchando esto, pero más las mujeres que se sientan identificadas o que crean que a alguna mujer le puede ayudar esta charla, por favor compártenla, porque no sabemos quién puede estar en un proceso de encontrarse, en un proceso de sanar. Y creo que hoy va a haber muchas respuestas a preguntas que a lo mejor y nos hemos hecho durante toda nuestra vida por ser mujeres. Y, y no sé, ya voy a darle la bienvenida a Amelia para que ella nos cuente más, ¿ok? Así que vamos a permitir que se una, que luego siempre falla esto. Yo creo que es como súper inmediato y no, como que luego, ahí está. Hola, Hola Amelia, ¿cómo estás? muy bien, encantada de estar aquí contigo. Buenas Ay, qué tardes desde bueno. España. Así es, Amelia nos visita desde España. Y antes de empezar con el tema, Amelia, quiero que nos cuentes quién eres, a qué te dedicas y para que la gente sepa un poquito más de ti. Muchas gracias. Lo primero, Vero, gracias por la invitación. Ya lo sabes, estoy feliz de estar aquí contigo y también ya sabes que México me llena el corazón.
Bueno, yo soy terapeuta orientada al bienestar de la mujer madre y de sus hijos. Empecé hace 12 años por un llamado personal con mi hijo, que en aquel entonces tenía 6 años, y en esa búsqueda me encontré con una terapeuta que me dijo que el problema es de usted. Y entonces me dijo de mí. Y dije yo, wow. Y no me gustó nada lo que me dijo, pero por amor a mi hijo, pues estuvimos con ella y efectivamente prácticamente el 90% del problema, por no decir el 100%, era mío. Y a partir de ahí empecé a estudiar pues inteligencia emocional, pedagogía sistémica y otros másters y estudios y tal, con el fin de mejorar como mamá. No tenía otro objetivo. Pero es verdad que cuando pasaron 4 años o así, me di cuenta que era un despertar a la conciencia muy fuerte y empecé a hacer sesiones para mujeres y hombres, porque en aquel entonces yo no estaba en lo femenino. Después, pasado el tiempo, por un llamado también personal de lo femenino, empecé a investigar, que eso es muy reciente, hace 3 años, y ahí ya dije, wow, todos los años que llevo en el desarrollo personal, estudiando un montón de másteres y de estudios, y al final era la desconexión tan grande que tenemos las mujeres con nuestro sagrado femenino. Y eso es lo que ya a mí me ha hecho dar un giro de 180 grados. Ay, wow. Y dime una cosa, ahora mismo te dedicas a difundir el mensaje del Sagrado Femenino a nivel España, pero también a nivel mundial, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, gracias a todo lo que ha pasado estos 2 últimos años, que mucha gente al final pues nos hemos ido más al tema de las redes sociales, pues sí empecé justamente con lo femenino a hacer formaciones en las que estábamos muchas mujeres de habla hispana. Entonces, en esa participación como alumna, empecé a contactar con muchas mujeres y después como profesional. Y la verdad que ha sido como un despertar de la conciencia muy, perdóname la palabra, pero como muy bestia, porque claro, es verdad que todas somos iguales, pero tenemos unos condicionamientos diferentes dependiendo de nuestra cultura. Esos condicionamientos te das cuenta cuando ya estás con muchas mujeres de habla hispana que son justamente esos condicionamientos culturales, porque en la base somos todas iguales. Entonces me congratuló aquello porque dije, wow, entonces se puede ayudar mucho más de lo que parece. Lo que a mí me está pasando aquí en España, por ser europea, le puede estar pasando a una mujer en México o a otra en Argentina no tiene nada que ver esos condicionamientos culturales porque son culturales, realmente no son de lo femenino en este caso, que es de lo que vamos a hablar, no, son otras, diría, ¿cómo lo diría yo? Otros roles de lo femenino que sí que encajan en todas nosotras. Quizás a lo mejor la mujer oriental sí que está un poco más diferente. Tampoco la conozco mucho y ahí no puedo hablar, pero sí que es verdad que en habla hispana sí somos pues muy, muy parecidas, más de lo que parece. Claro. ¿Sabes, Amelia? Creo que, bueno, lo supiste, que hace poco hablé sobre el feminismo, que yo no solía hablar de ese tema. De hecho, fue un tema que a mí me costó mucho trabajo porque obviamente tiene que ver con lo femenino. Y, ¿sabes? Ese programa movió muchas cosas y tuve muchas respuestas de personas, de mujeres, donde me compartían su experiencia y creo que ahora mismo estamos viviendo un despertar, un reconocimiento de esa energía, de ese poder femenino, pero que muchas mujeres me compartieron que en su pasado, aún siendo mujeres, aún teniendo el físico de una mujer, trataban de evitar todo lo femenino, trataban de aniquilar esa parte femenina porque no encajaban en el mundo patriarcal, digámoslo de esa manera. Entonces creo que, no sé si es porque tú y yo hemos estado hablando y que yo estoy más abierta a este tema, pero es increíble cómo muchas mujeres están dando como ese giro
a ver esa parte femenina, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? O sea, más porque tú eres la que está más en contacto con, a nivel talleres y cursos. Bueno, pues afortunadamente hay un despertar de lo femenino, pero sí que es verdad que para que exista ese despertar de lo femenino tiene que haber como un llamado desde algún lugar, es decir, un tema de salud, un problema con los hijos, un problema de trabajo, un problema con la pareja, es decir, tiene que haber un llamado para que la mujer reaccione y llegue a ese tema de lo femenino. Porque desafortunadamente el sistema nos tiene tan victimizadas o tan engañadas, ahora iremos hablando poco a poco de todo esto, que a veces es difícil darse cuenta de que ese femenino está dañado. Ahora bien, cuando hay mujeres, como nos pasó a ti y a mí, que ya venimos a lo mejor de un trabajo, de un camino, no es cuestión de que sea más largo ni más corto, sino que te ha movido, y es verdad que con lo que ha pasado estos 2 últimos años, afortunadamente nos ha movido mucho a todos, entonces empiezan como a darse cuenta, a ver, voy por aquí, pero me sigo encontrando mal, que es lo que nos está pasando a las mujeres. Es decir, hago algo de desarrollo personal y me sigo encontrando mal, hago transgeneracional y me sigo encontrando mal. No sé, hago Reiki, hago cualquier práctica y sigue habiendo, hay un malestar interno que no acaba de sanarse, que eso es lo que más o menos me pasó a mí. Me quito las gafas para que no dé el aro. Y entonces, claro, cuando empiezas a darte cuenta de que has hecho muchas cosas, bien cursos, talleres, o has ido a terapeutas y sigues estando mal, evidentemente esto que acabas de decir tú es muy interesante, pero que muy, muy interesante, porque cuando la mujer te dice que está notando que algo femenino no tiene, no encaja, algo la pasa, eso es lo que llamamos desde el Sagrado Femenino la sabiduría femenina. Esa es la primera semilla, bajo mi punto de vista, en el que las mujeres empezamos a tomar conciencia de que es algo que me pasa a mí. Porque si ya he hecho todo esto y que dicen que te vas a encontrar bien y yo sigo sin encontrarme bien, ya la única respuesta es a mí. O sea, es como ir hacia ti como mujer. Pues en ese ir hacia adentro, que se dice también para mujeres y hombres, pero especialmente hablando del sagrado femenino, es muy necesario por todo el daño que nos han hecho, no solamente desde el linaje, sino desde otras vidas pasadas. Bueno, en fin, ya sabes que me puedo empezar a liar a hablar. Sí. Oye, Amelia, y ahora dime una cosa, tú nombras el sagrado femenino solar. ¿Por qué es solar? O sea, y lo quiero mencionar aquí porque creo que en muchos lados siempre se relaciona a la mujer con la luna, ¿no? Por los ciclos lunares, por las emociones, etcétera. Pero ¿por qué sagrado femenino solar? Muy buena pregunta, muchas gracias. Mira, yo cuando estaba practicando todo lo femenino, yo intentaba entender el tema de la luna, pero conmigo no conectaba. Yo hacía meditaciones y demás y a veces pues ya la obviaba porque no sentía esa energía. Y hace poco escuché a una mujer que admiro mucho, bibliotecaria planetaria, que se llama André Barnabé, que explicó que la luna habrá gente que no opine que no, y bueno, pues cada uno es libre. Es un satélite, como todos sabemos, pero artificial. Es decir, como que no tiene mucho sentido hacer rituales hacia la luna. Ahora bien, es verdad que la luna representa la noche, y la noche en la mujer es su útero. El útero es oscuridad. Y esa oscuridad es la que se necesita, es lo que llamamos muchas veces cuando los seres humanos, mujeres y hombres, caminamos a la noche oscura del alma. Es decir, se necesita esa oscuridad para entrar a ti y descubrirte a ti misma. Esa oscuridad que representa el útero de la mujer también está en otros dos lugares, que es el útero de la tierra y el útero del cosmos, porque el cosmos también es una energía femenina creadora, es oscura. Entonces, cuando se habla de la luna,
realmente, en mi opinión, se habla más de esa parte oscura a la que la mujer es muy, por nuestra conexión espiritual, es muy fácil para nosotras ir hacia adentro y en ese ir hacia adentro buscar los caminos o las soluciones, esa conexión espiritual que desafortunadamente el sistema no nos ha contado. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tú entras en esa, que a veces entramos sin buscarlo, entras ahí y ya estás categorizada como depresiva, tú misma dices, no sé qué me pasa, y hay que entender ese proceso. Es un proceso en el que yo tengo algunas maestras que lo hablan muy bien, por ejemplo, Catarina Das, que habla de la muerte, vida, muerte, es decir, tú entras hacia adentro, te rindes, o sea, te rindes a esa energía de oscuridad, porque es para volver a renacer después como el ave fénix, y después sales al exterior. Eso es para mí, de algún modo, lo que podría representar la luna, pero el sol es vida. O sea, el sol, he traído yo aquí mi collar de Egipto, del oasis de Siwa, que tiene una energía muy femenina. Allí hay un estanque enorme que hablan que es el estanque donde se bañaba Cleopatra. Bueno, pues aquí tengo yo a Cleopatra para hablar del sol. El sol es un astro que ilumina a la Tierra constantemente. Es decir, cuando nosotros no tenemos sol es por el giro, no porque el sol no esté irradiando. Podemos tener noche en Oriente y sol en Occidente, pero el sol está siempre permanentemente, es decir, nutre a la Tierra. Si el sol no existiera, no existiría ni el planeta Tierra ni los seres que le habitamos, es decir, hombres y mujeres, plantas, piedras, animales, vegetales, en fin, todo eso no existiría. Por lo tanto, el sol da vida. Si las mujeres somos dadoras de vida, es decir, biológicamente estamos preparadas para dar vida, evidentemente nuestra conexión con el sol es directamente proporcional. Es decir, a nosotras nos nutre el sol. No solamente a nosotras, sino a toda la humanidad, pero la mujer está como más abierta a esa conexión espiritual. Por lo tanto, al estar más abierta a esa conexión espiritual, que es a esa conexión cósmica, que bueno, a mí a veces no me gusta decir conexión espiritual porque entonces ya se entiende mal y se lleva al tema religioso. Religioso. Claro, y yo no quiero hablar desde ahí, quiero hablar desde esa conexión divina que tenemos con el cosmos, con otros planetas, con la energía cósmica y con astros como el Sol, que nos puso a nosotros, hablaré un poco de la historia de la humanidad que nos ha contado, que se nos puso justamente para que pudiéramos vivir, es como nuestra cuerdecita. Y de hecho nutre a la madre tierra de donde se obtienen los nutrientes con los que nos alimentamos. Es decir, fíjate si tiene importancia el sol. Y para la mujer en concreto, desde mi visión, los códigos solares que ahora están bajando, que siempre han bajado, pero que ahora están bajando con una frecuencia mucho más alta para el despertar de la conciencia, si una mujer, con lo que necesitamos las mujeres que se despierte el sagrado femenino, toma conciencia de estos códigos solares que están bajando, lo que hacen estos códigos es limpiar de creencias, a través de la glándula pineal, limpiar de creencias obsoletas o dogmáticas o erradas acerca de qué es lo femenino. En nuestro caso, a los hombres serán otras cosas, pero también relacionado con lo femenino y con lo masculino. Para nosotros sí que nos hace falta esa visión, y nosotros tenemos una visión expansiva. El hombre es más de foco y nosotros expansivas. Si nos permitimos esos códigos solares que nos bajen, evidentemente la apertura va a ser mucho mayor, porque están conectados con la glándula pineal. Esos códigos solares están conectados con la glándula pineal. Y eso tampoco lo sabemos. Ay, Amelia, es que te escucho hablar y de verdad que siento aquí una energía de expansión. O sea, como realmente resueno con lo que me dices, ¿sabes? Porque, a ver, que todo es energía y el sol es de los astros más grandes que existen y es toda esta potencia que hay.
y si está llevada hacia lo femenino, no sé, algo en mí conecta muy fuerte. Oye, ahora dime una cosa, hablando sobre lo que es el tema del sagrado femenino solar, ¿a qué te refieres con sagrado? Bien, sagrado. Sagrado, si lo buscamos en el diccionario, nos dice que el sagrado es aquello que es excelso y que no puede ser violado y que es divino. Es decir, la palabra sagrado desafortunadamente se cogió de lo religioso o de lo místico, pero realmente lo que quiere decir sagrado es que es inviolable, que es excelso. Por lo tanto, si tú dices que lo femenino es sagrado, es que es excelso. Y cuando hablamos del sagrado masculino decimos exactamente lo mismo. Es decir, somos templos andantes, tanto mujeres como hombres. Si no tenemos en cuenta esto, nosotros mismos como humanidad permitimos la violación de lo que es nuestro templo, que es nuestro cuerpo, que es nuestra mente, que es nuestra energía, que son nuestras emociones. Si todo eso no lo entendemos como algo sagrado, que es, repito, excelso y inviolable por naturaleza, evidentemente vamos a seguir perpetuando una humanidad violada de alguna manera, no respetado en su sagrado femenino y en su sagrado masculino. Entonces es muy importante entender el concepto de sagrado. Cuando se habla de sagrado, es verdad que hay veces que la gente como que le rehúye al término, pero es importante que este término se traiga al cotidiano y se entienda como una visión diferente a la que se nos ha inculcado, por lo menos en los últimos 2000 años, erróneamente a través de las religiones. O sea, las religiones se han apropiado de un término que realmente es un término que nos pertenece a todos, no a un colectivo, porque así se nos ha contado o se nos ha narrado. Por eso digo que estamos tan desconectados de la información real de quiénes somos nosotros, que es importante ir hablando poco a poco de estos términos para que se entienda qué es lo solar y por qué es importante. Es decir, cuando tú como mujer permites que esos códigos bajen, conectan con tu sagrado femenino, con tu sagrado, lo que es sagrado en ti. O sea, esos códigos traen, entre muchas otras cosas, amor, traen amor propio. Entonces, si tú dejas que eso suceda, por ejemplo, vamos a ponerlo en un ejemplo así muy sencillo. Tú estás no sé, sales de casa y un día soleado. ¿Qué alegría tienes en el cuerpo? Ay, sí. Sí, yo amo los días soleados. Y yo igual. Entonces, rara es la persona que diga que no ama un día soleado. Si no lo ama, está mal, depresiva o algo le pasa. Pero en un estado normal, tú dices, wow, es que se te abre la vida. Por eso la primavera florecemos todos, florecen las flores y florecemos los dos como ser humano. Por eso es tan importante entender en cuenta ese solar cómo ayuda a ese sagrado a que despierte. Por eso, yo al principio cuando me canalicé esa información, no la encajaba porque tuve que investigar porque no entendía, pero cuando lo entendí dije, wow, claro, si es normal. Y ahora si quieres luego hablamos del sol y lo circular, la influencia que tiene. Pero bueno, tú sigue preguntándome. No, bueno, es que me parece súper interesante todo lo que nos estás contando, porque, no sé, es algo que ya está en nosotros, pero que nos hace falta integrarlo, ¿no? Que nos hace falta como activarlo de cierta manera y poder vivir en ello. Ahora, con el tema de lo femenino, ¿a qué te refieres con ello? Porque creo que también hay esa distorsión así como lo sagrado, que puede causarte repele, porque te lo ubicas como en un tema religioso. Yo, por ejemplo, iba en el colegio Sagrado Corazón, ¿no? Entonces ahí es como de, ¿no? Pero cuando empiezas a ubicar qué realmente significa la palabra sagrada, es mucho más fácil conectarte con eso que es puro, que es, como tú bien lo dices, excelso, ¿no? Ahora, con lo femenino creo que sucede lo mismo, en cuestión de muchas veces como, ay, es como femenina, y hasta muchas mujeres es como que rechazan esa parte porque
puede ser como de debilidad, puede ser de vulnerabilidad, que para mí es algo muy, muy bueno, pero siempre esa palabra está como muy denigrada. ¿Qué nos puedes hablar sobre el femenino? Pues gracias, Vero. Lo femenino, wow. Aquí me voy a extender un poco más, si me permites, Claro. porque ese rechazo a lo femenino que dices y que es tan cierto, viene viene históricamente desde el rechazo que se ha hecho a lo femenino. Voy a hacer un poco aquí de historia, me voy a meter un poco en esto para que se entienda un poco mejor. Voy a hablar primero de los dos últimos, iba a decir, 2000 últimos años, porque voy a hablar de 11.000 últimos años, que cualquiera que me escuche dirá, bueno, esta mujer se ha vuelto loca. Pero bueno, de los 2000 últimos años, en estos 2000, desde que apareció María Magdalena y Yeshua, su consorte, aunque mucha gente crea que no y se haya vilipendiado todo eso, desde que pasó aquello, que venía justamente esta mujer a despertar el sagrado femenino en la humanidad, en estos 2 últimos años ha hecho un gran esfuerzo por ignorarnos, vilipendiarnos, maltratarnos, violarnos a un nivel tremendo. Eso en una conciencia colectiva femenina durante 2000 años lo único que hace es rechazar lo femenino. Porque si ya desde las religiones y desde las políticas se ha ido rechazando todo eso, evidentemente, como mujer, y relegadas a un tercer o cuarto lugar, evidentemente, en ese, como decía Carl Jung, en esa conciencia colectiva, hay rechazo, hay rechazo. Si luego a eso le unimos que el sistema a día de hoy ha fomentado un feminismo radical de enfrentar lo masculino y lo femenino, aquella mujer, pues yo qué sé, por ejemplo, que tenga una buena relación con su pareja, que tenga hijos, que ame a su padre y que tenga buena relación con lo masculino, la va a rayar, no va a entender bueno, ¿por qué me tengo que enfrentar yo a mi pareja si tengo buena relación? Si yo cuando hablo con él me escucha, tenemos con mi hijo, con mi padre, no lo entiendo. Entonces ahí es cuando empieza el sistema a darle bombo y platillo, como decimos aquí en España, a ese feminismo radical. Y eso realmente lo que nos hace es volvernos a enfrentar como humanidad. Es decir, volver a repetir el patrón que hemos repetido durante 2000 años. Entonces, ¿esto por qué sucedió? Ahí yo me gusta, lo creo y bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, en las personas que actualmente están despertando, que nacieron ya sin velo. ¿Qué quiere decir sin velo? Sino que están recordando quiénes somos realmente. Y puedo nombrar a varias personas. Andrea Bernaber, que es bibliotecaria planetaria, Matías de Estéfano, que está activando los nodos del planeta, Samuel Valdivia, que también los está activando, ha estado ahora en Latinoamérica, recientemente en México, por ejemplo. ¿Quién más? Nati Fabiano. Hay mucha gente que ya canaliza y conoce, sabe a ciencia cierta. Además, cuando les oyes hablar, le ves que es que no hay ninguna duda, porque como tú decías tú antes con lo solar, resuena contigo. Entonces, estas personas te hablan, aquí también hay otra persona que me gusta mucho que se llama Javier Pedro, que también habla de ello. Ellas te cuentan cómo hace 11.000 años existía la famosa Atlántida, que todo el mundo también desde el sistema se nos ha dicho que no existía, que era algo mitológico, que solamente Platón hablaba de ello. Bueno, pues existió Atlántida y existió Lemuria. ¿Qué pasó? ¿Por qué todo este rechazo a la mujer? Bueno, pues básicamente lo que pasó es que la galaxia tiene día galáctico y noche galáctica, que dura 26.000 años. Entonces, cuando cayó la Atlántida hace 11.000, 12.000 años, estábamos en la noche galáctica. Entonces, en esa noche galáctica era más fácil que entidades de otros planetas, porque igual que aquí hay gente de todo tipo, pues como es arriba es abajo, pues sí, el planeta energéticamente provocando
pues a los propios seres humanos pues una negatividad que nos ha llevado a todo esto que estaba contando antes de lo más conocido para todos de los últimos 2000 años. Pero vamos, en Egipto la mujer también estaba ya relegada a un segundo plano o tercer plano. Por ejemplo, Hatshepsut, me parece que es esa reina, no se podían llamar faraones, se llamaban reinas porque el nombre faraón solamente era del hombre, y además esta reina reinó como un hombre para poder reinar, por ejemplo. Estamos hablando a lo mejor de, no me acuerdo bien si eran 3.500 años o por ahí. O sea, que ya llevábamos mucho tiempo antes de María Magdalena lo femenino dañado. Entonces, imagínate todo lo que hay en la conciencia colectiva de la mujer de rechazo hacia lo femenino. Y en los últimos 500 años, desde la Edad Media para acá, esto se acentuó en el sentido, quema de brujas, cada vez que una mujer tenía capacidades sanadoras a través de medicina natural, a través de aceites esenciales, las incluso piedras... la intuición, ¿no? La intuición fue como muy tachada. Exacto, la sabiduría femenina. Es que gracias por esto que dices, porque cuando una mujer despierta su sagrado femenino, conecta con esa intuición que está dentro del cuerpo. Es una biología bueno, esta es otra historia que habría que contar así, la voy a contar brevemente para que se entienda. Se nos ha contado siempre que venimos evolucionados del Homo sapiens. Sí, el Homo sapiens se evolucionó, pero genéticamente, es decir, bajaron de otros planetas otros seres mucho más avanzados tecnológicamente que nosotros y hicieron cambios en nuestro ADN. Entonces, eso está ahí. Y por eso estamos conectados con lo de arriba. Por eso miramos a las estrellas y casi decimos, mis hermanas. Y dices, me estoy volviendo loca. Y eso nos pasa a todos. Claro, ¿por qué? Pues el sol, parece que es tu padre, porque te están viendo. La que es tu madre. Claro, porque esa es la Trinidad, o sea, madre, padre, hijo, que el hijo eres tú. O sea, somos dioses y diosas en la tierra. Entonces, el no saber que genéticamente se nos hizo así es una desconexión brutal con nosotros. Por eso mucha gente entra en depresiones profundas a lo largo de su vida y se va de este mundo sin haber entendido quién era y para qué para qué había venido. Entonces, ahora, con lo que está pasando, está viniendo este día galáctico. Ay, y que se me olvidaba. En el calendario maya se hablaba que en 2012 la humanidad iba a hacer un cambio. Ese cambio de era es el día galáctico que dura otros 26.000 años. Por lo tanto, la negatividad ya no existe en el planeta. Lo que existe es nuestras mentes programadas con esa negatividad tan salvaje, especialmente hacia lo femenino. Y lo femenino es la nutridora, la que expande conciencia, la que mira desde el corazón, la que reflexiona profundamente y conecta con lo espiritual para poder conectar, como tú decías, con esa intuición que es la sabiduría femenina. O sea, cuando una mujer, las mujeres que han ido a mis talleres o sesiones, empiezan a conectar, a corporalizar dentro de su interior, dentro de sus vísceras, ese sentimiento de sabiduría y de intuición femenina, empiezan como a recordar. Entonces empiezan a caer los velos. Es muy... Yo me he visto en la calle, yo estoy convencida que yo viví en Atlántida. De hecho, antes de saber todo esto, yo siempre buscaba documentales. La Atlántida, ¿dónde estaba? Desesperada. Y cuando empecé a conectar con toda esta información, es como lo que a ti te pasa con los solares. Dije, wow, esto es lo que yo necesitaba saber. Entonces, ahí me di cuenta que efectivamente yo había estado en Atlántida y he hecho meditaciones un poco así más canalizadas. Y yo me recuerdo caer, o sea, ahogarme directamente cuando estaba, porque eso fue cuestión de 24, 48 horas, caerme. Es decir, se caen los velos y la gente empieza a recordar. Y cuando recuerdas, como estamos tan desconectados, como quisieron que no nos enteráramos para tenernos dominados y hacer con la humanidad lo que quisieran, cuando recuerda piensa que ha perdido el norte y que realmente no tiene sentido lo que está pensando. Imagínate
Si una madre con estos códigos que están bajando solares, esta frecuencia solar tan potente, tiene hijos a lo mejor adolescentes que se les está cayendo el velo, porque los niños que han nacido a partir en el siglo XXI tienen otra información, vienen con otro despertar de la conciencia y la madre no está en su sagrado femenino, no está despierta. No le va a entender, le va a llevar al psicólogo. Si el psicólogo no puede, porque muchos psicólogos no tienen estas herramientas, evidentemente, van al psiquiatra, a medicación, o sea, es un daño de tal calibre a la propia humanidad. Las mujeres tenemos mucha responsabilidad al respecto, por esa capacidad que tenemos de conectar con lo divino, con nuestra sabiduría, con nuestra intuición y con el corazón y darnos cuenta que eso que le está pasando a mi hijo no es normal. Pero ¿qué ocurre? Si una mujer está metida en esta exigencia, en esta rigidez planetaria negativa del hacer, es que tengo un problema con el dinero, o es que el trabajo no me va bien, o es que con mi pareja tengo, y no quiere tomar conciencia de otra perspectiva, va a seguir siempre en lo que se llama el círculo. El círculo es, casi toda la geometría sagrada se ubica en un sistema circular. El círculo como humanidad es necesario para poder caminar, ¿vale? Para ir, las estaciones son circulares. Verano, otoño, primavera, verano, otoño, invierno, primavera. Al igual que la ciclicidad nuestra de las 4 semanas de los 28 días. Por eso se habla de la luna que es cíclica. Pero realmente la luna no tiene 4 movimientos, la luna tiene mucho más movimientos, en mi opinión. Se han puesto 4, pero realmente tiene más. Entonces, ese círculo, si no se mira hacia otro lugar, es como estar caminando en la misma plaza o en la misma rueda constantemente. Para poder caminar en otra dirección hay que darle salida a la espiral. ¿Y qué es lo que le da salida a la espiral? Los códigos solares te hacen justamente replantearte, es como ¡pum! Te conectan con la pineal y es como ¿qué pasa? No entiendo, algo raro. Entonces te empiezas a preguntar, a ver cosas, a indagar, esto no me cuadra. Pero si tú tienes una mente rígida, y dices, bueno, hasta lo que dice Amelia del código solares no me interesa. Bueno, bien, estás en tu derecho, pero si no te das esa oportunidad para poder ver las cosas desde otro lugar, evidentemente no vas a poder salir del círculo. Y cuando una persona toma conciencia de que está siempre en un círculo y su entorno le dice, claro, es que esta es la vida que tenemos. Nace. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. No te hagas tú líos con otras cosas. Yo cuando me decían, esto es lo que hay, o pon los pies en tierra, a mí me hacían polvo, porque encima soy Capricornio y digo, ¿más tierra? Digo, no puedo. Entonces, esta es la gran destrucción de la humanidad. Entonces, tú fíjate la responsabilidad tan grande que una mujer que no está despierta y consciente tiene acerca de sus hijos. Y muchas dirán, bueno, ¿y el hombre qué pasa? Estamos ya en el... ¿No tiene responsabilidad al respecto? Sí, pero ya en el taoísmo y también en la antigua Atlántida y Lemuria, en el taoísmo y en la antigua Atlántida y Lemuria, a través de las escuelas iniciáticas de sacerdotisas, también había de sacerdotes despiertos y conscientes. Ya se hablaba de esto y la mujer tiene una capacidad tan poderosa que inicia al hombre en el sagrado masculino. Es decir, somos nosotras las que iniciamos. Primero tenemos que despertar nosotras. ¿Cómo va a iniciar un hombre que se les ha dicho en esa negatividad, que están desconectados del corazón? Va a iniciar eso. Sí, le cuesta un montón a veces conectar con sus propios hijos y te cuesta a ti porque estás también en ese sagrado masculino rígido y no sano. Pues es que no avanzamos. En cambio, la mujer, cuando conecta con esa sabiduría que principalmente tenemos en el cuerpo, pues es cuando nos damos cuenta de que algo no hemos hecho bien, algo no nos han contado. Por ejemplo, ¿qué ítems puede tener una mujer para darse cuenta que las cosas no van bien? Que tiene que salir de ese círculo, que tiene que salir de esa plaza. Una enfermedad de cáncer de mama, de útero, de ovarios, un hijo enfermo. ¿Qué tiene que ver mi hijo? Sí,
Esto podríamos hablar en otra charla con la fusión emocional y la relación tan estrecha que existe entre madre e hijo, porque lo hemos tenido en nuestro vientre en el momento de la concepción, ya existe un vínculo que es permanente en el tiempo. Entonces, si no nos empezamos a plantear qué está pasando con esos acontecimientos que la vida es la forma en la que el universo te hace ver como parte del universo y de la Tierra que algo no está bien. En cambio, nos quedamos diciendo, es normal. Hay una guerra aquí cerca y resulta que es normal. ¿Cómo que va a ser normal? ¿Quién está en esa guerra? ¿Quién es el presidente de un país y quién es el presidente del otro? Son hombres. Hombres que están en un, bueno, no voy a decir algo masculino porque evidentemente no, están en una rigidez muy bestia. ¿Qué pasaría si en un país hubiera una mujer presidenta con su sagrado femenino y en otra una mujer despierta con un sagrado femenino? ¿Habría discusión? No, habría entendimiento. ¿Cuántas mujeres despiertas y conscientes forman parte del sistema? Muy pocas. Y cuando una se atreve a decir algo diferente, o bien se la tacha de feminista, que a lo mejor lo puede ser, o bien se la vilipendia. Y luego decimos que estamos liberadas. No, mujeres, no. Ese trabajo hay que hacerlo desde casa. Y tú tienes la responsabilidad como mujer, y yo también, que yo soy madre, pero tú, si no eres madre, también puedes hacerlo a través de amistades, mujeres o niñas, adolescentes que tengas cercanas, despertar esta responsabilidad para no seguir perpetuando un sistema que sigue vilipendiando a lo femenino. Pues fíjate todo lo que te he dicho, femenino. Perdona. Wow, o sea, estoy así, ¿sabes? O sea, es impresionante toda la información que tienes, lo que nos estás compartiendo y me deja sin palabras, o sea, de verdad, porque es algo que creo que todo el mundo lo estamos viviendo, ya seamos hombres o mujeres, pero más las mujeres lo vivimos día con día, ¿no? Ahora dime una cosa, Amelia, ¿qué beneficios hay de conectarnos con este sagrado femenino solar? O sea, ¿cuál es esa transformación que existe al activar esto? Pues mira, te lo voy a contar con casos reales. Creo que es la mejor forma de que la gente que nos escuche lo pueda entender. Y lo voy a contar desde casos reales que yo he tenido en sesiones y demás, sin nombrar a las personas, evidentemente, pero yo he tenido casos de madres que han venido muy preocupadas, no venían para su sagrado femenino, venían porque sus hijos o hijas, voy a decir siempre hijos, hijas, para también no hacer diferencia, porque los problemas en un adolescente están afortunadamente y desafortunadamente en los dos, problemas de intentos de suicidio, por ejemplo. De los hijos. De los hijos. Ajá. Entonces, cuando eso sucede, el tema es, bueno, si quieres luego hablamos porque una mujer también tiene, o un hombre tiene eso, que el intento de suicidio de un hombre o de una mujer adulta, en mi opinión y desde mi visión, viene justamente por no obtener respuestas a lo que estábamos hablando ahora, porque el entorno sigue siendo muy tóxico y le sigue juzgando, quizás porque tenga una visión diferente o quizás porque le han dicho que eso tiene que ser así y entonces no encaja. No encaja. Entonces, imagínate si eso le pasa a un niño o a una niña o a un adolescente. El psicólogo no tiene toda esta información de la que hemos hablado ahora. De hecho, muchos de los maestros y maestras que yo he tenido son psicólogos que han ido más allá, incluso han rechazado la propia maestría suya en psicología porque no aporta, porque está creada desde ese sistema que nos ha colocado a cada uno en un lugar. Entonces, si el psicólogo no es capaz, porque no tiene herramientas, va al psiquiatra y el psiquiatra medica a ese niño o a ese adolescente y entra en un círculo, en una plaza de la que no es capaz de salir. Estas mujeres que han venido a mí, por ejemplo, lo que se han dado cuenta, tengo algún caso, que se han dado cuenta que la forma, prácticamente diría que el 100%, la forma en la que ellas estaban hablando y comunicándose con sus hijas y sus hijos era violenta. Y no eran mujeres agresivas, no eran mujeres
que insultaran ni nada, mujeres además con carreras y demás, y claro, ellas, si esto lo dices así, en esta conversación que tú y yo estamos teniendo, lo primero que viene lo que dice Laura Goodman, que es una de mis maestras, el discurso engañado de materno. Yo no hago eso con mis hijos. ¿Cómo voy a hacer yo eso con mis hijos? Sí, sí lo haces, porque tu madre lo hizo contigo, porque fue también violenta contigo. ¿Y cómo fue tu madre violenta contigo? Pues mira, de formas muy sencillas. No confiando en ti, poniendo en tela de juicio todo lo que decías, diciéndote, por ejemplo, en el caso de la mujer, que la menstruación es que no te vean, ocultándolo, o, por ejemplo, si eres una mujer pues muy femenina con curvas, ten cuidado, a ver los hombres o los Tú chicos provocas. que estás provocando, efectivamente. Entonces es anular lo femenino, eso es violencia, y una violencia silenciosa y tremendamente dañina neurológicamente. O, por ejemplo, a un chico, a partir de los 18 años, tienes que darle la libertad absoluta de lo que quiera hacer, se dé contra la pared o no se dé contra la pared. Y resulta que hay madres que por miedo, que esta es otra, por miedo los tienen bajo un control y bajo un yugo que les anulan su energía vital, la famosa Kundalini, que se ha asociado a lo sexual y que en parte tiene que ver, pero realmente es un impulso vital, la empiezan a hacer pequeñita, pequeñita. En los códigos solares, una de sus funciones también es despertar la Kundalini, porque despertar la Kundalini es despertar el impulso vital que tiene el ser humano, que ya se ha encargado este sistema, con todo esto que estamos hablando, de tenerlo aplastado y enfermar. Es decir, la Kundalini nos regenera celularmente, sí. Y el ADN, si tú lo aplastas, evidentemente no te regeneras, con lo cual enfermedades, no solamente psicológicas, sino enfermedades físicas. Entonces, volviendo a esto, un caso de suicidio que puede ser eso. Casos, por ejemplo, que a mí me he hablado en mi libro y siempre lo digo, la famosa hiperactividad o déficit de atención o comportamientos disruptivos, ya sea de depresión o de ira, o el famoso bullying, te están hablando de lo mismo. Hay unos patrones y unos roles de familiares y culturales anclados en el sistema de la mujer en concreto que son destructivos. Entonces, y te pregunta la mujer, ¿destructivos y qué es? Pues para eso necesitamos hacer sesiones, no queda otra. Tengo que averiguar dónde estás, qué es lo que hablas, cómo lo dices, para poder ir quitando esas capas destructivas que sin querer ya tu madre, a ti como mujer, te inculcó. Claro, y lo normalizamos, ¿no? O sea, normalizamos ese tipo de acciones. Exacto, las normalizamos hasta tal punto que el sistema te hace, nada, al psicólogo. Los psicólogos y los psiquiatras actualmente están desbordados, porque la gente a este despertar de la conciencia que está llegando energéticamente con los códigos solares y demás, no saben, no se acercan hasta otra información, se ocultan los medios de comunicación y entonces la gente no entiende qué la está pasando y va al psicólogo y no lo resuelve, y va al psiquiatra y le duermen. Es como si te dejaran crionizado para que no te enteres realmente de quién eres. Entonces, para mí es triste que esto esté pasando. Por eso es para mí tan importante el sagrado femenino que llegue a las mujeres, que entiendan todo lo que pueden solucionar en sus vidas, su salud, la salud de sus hijos, psicológica y física. Hacemos sin querer daño hacia nosotras mismas y hacia el entorno. Es verdad que si nos está escuchando algún hombre, ellos también tienen que integrar la energía femenina, igual que nosotras la masculina. Pero nosotras como mujeres encarnamos ya lo femenino y es lo que está más dañado. Mañana, por ejemplo, voy a hacer una entrevista a un amigo mío que amo con todo mi corazón. Yo creo que a ti y a él os amo con el mismo amor. Que él ha hecho una investigación durante 20 años, histórica, sobre María Magdalena, cómo se vilipendió, y ella representa lo femenino, cómo no solamente vilipendiar, se ocultó, se ignoró, se
un poco más, se negó, esa es la palabra, se negó. Entonces es muy fuerte y invito también a la gente que lo vea porque vamos a hacer un recorrido sobre los 4 libros que él habla de todo esto y se entiende a la perfección históricamente lo que se hizo desde el tema religioso y político a la anulación de lo femenino, un sistema religioso-político o político-religioso, como quieras decir, que impregnó la parte sociocultural y desde ahí empezamos a caminar como humanidad dejando relegada a la mujer a lo femenino a un 3er o 4.º lugar. Esto, desafortunadamente, la propia mujer, o sea, si nosotras somos honestas, por eso digo que somos más parecidas de lo que parece, porque socioculturalmente tendremos unas costumbres, pero si vamos a lo femenino, ¿cuántas madres, tú en México, yo en España, por ejemplo, han sostenido, porque la religión ya se encargó de ello, han sostenido que los chicos no podían hacer determinadas cosas en el hogar, que la mujer tenía ciertas responsabilidades que no tenían los hombres, que ocultábamos la menstruación, que cuidado con esas curvas, que te has maquillado mucho, qué escote estás llevando, qué falda. Realmente te lo decía más tu madre y a veces ni siquiera tenía que hablar, simplemente con una mirada, un gesto energético, ya tú lo estabas absorbiendo, porque la energía existe, que está... Es como cuando yo siempre pongo el ejemplo de vas en el coche conduciendo, te paras en un semáforo y dices, uy, alguien me mira, miras y te están... Sí. Eso es energía. Y no, por favor, oídos sordos, que no existe. ¿Cómo que no existe? O que alguien me explique de forma material cómo es la conexión con el corazón cuando te enamoras de alguien o cuando amas a tu hijo. Que me lo expliquen. No hay. O a tus padres, o tus padres a ti como hijo o hija. No, eso es energía, todo es energía y todo se transforma. Con lo cual, si hay un problema, esto para mí el descubrimiento más excelso que yo he tenido y que he entendido por qué somos diosas y dioses en potencia. Si resulta que todo es energía, y ya nos decía Einstein que la energía es transformación, no se crea ni se destruye, es transformación. Entonces, si hay una enfermedad, ¿se puede transformar en salud? Si hay un problema psicológico, ¿se puede transformar en salud? Entiendo que sí. Claro. Entonces, esto es lo que yo considero que es... Me pongo las gafas porque así te veo mejor. Te llevo sin verte ya un buen rato, pero es que me veo fatal y se me cae. Entonces, es muy importante que entendamos esto. Porque si tú esta información se la das a un adolescente que a lo mejor te puede decir, ¿qué rollo me está contando mi madre? Pero en el fondo, como tú decías con lo solar y yo he contado ahora con lo que ha resonado en mí, lo de la energía y la sanación, entonces dices, entonces hay algo más, hay algo más. Y cuantos más despertemos, más seremos una masa crítica que ante esa locura de un sistema que ya está obsoleto y que a mí no me gusta decir que se está cayendo, porque si tú dices que algo se cae, nos arrastra a todos porque esto es una malla en la que estamos todos conectados. Yo quiero decir más que es una transformación, es decir, vamos a transformarnos en ese humano solar, en ese humano de luz, que lo que busca es la conexión con el corazón y las mujeres la conexión con el útero. Y aquí ya me callo porque quiero hablar contigo, si tenemos tiempo, del cuerpo. Claro que sí. No, y es que, de hecho, te quería preguntar, cómo aplicar esto en el cuerpo y la sexualidad, porque también durante miles de años se ha... negado y se ha ocultado, digamos, la sexualidad como en la mujer, ¿no? Como que siempre es el hombre el sexual, el hombre el que sí se puede masturbar, el hombre, pero ¿y la mujer? Sí. Nada, seguimos vamos a hablarlo desde el punto de vista histórico para que se entienda también un poco más. Cuando yo hablaba antes de cómo fuimos creados biológicamente, es una historia un poco larga, no me voy a extender, pero básicamente se nos creó a la mujer con un útero biológico para que pudiéramos traer las almas al mundo material, al mundo 3D, al mundo terrenal. Entonces, al ser encarnar en lo femenino la capacidad de poder traer las almas,
se nos hizo con esa biología y con esa sexualidad. Ahora bien, ¿qué pasó ahí? Aparte, para poder gestar un alma, la llevamos 9 meses aquí dentro, 9 meses. Y luego 9 meses, a lo mejor dándole el pecho o más tiempo. Esa biología para poder albergar un alma y un cuerpo tiene que ser excelsa y tiene que estar muchísimo más preparada. Entonces, ese conocimiento de diosa se ocultó. Si tú vas a la arqueología, por ejemplo, la maya la conozco un poco menos, pero por ejemplo en Gobekli Tepe, por ejemplo, que dicen que están diciendo que es un nacimiento de hace 11 o 12 mil años, se veneraba la fertilidad. Es decir, ya se entendía que la diosa madre era la que nutría el planeta. Si nosotras no somos capaces de albergar esa capacidad biológica, no podemos nutrir al planeta, se acabaría. Esto es como lo del sol, que da vida, pues nosotras damos vida. Pero no se nos hizo solamente con esa capacidad. Es decir, que no seas madre, que este es otro mandato del sistema. Parece que si no eres madre, o parecía, ya afortunadamente eso se va, ya está casi obsoleto, si no eras madre no podías ser mujer. Y además no podías ejercer tu sexualidad libremente, porque tu función solamente era de Virgen María. Ya saben que había encargado de ponernos en esa posición de pureza, cuando la mujer realmente representa ese impulso de amor. O sea, la sexualidad es un impulso vital de amor, de fusión con el otro para crear, y no solamente para crear vida biológica, sino para crear, porque el útero, nuestro útero, que es igual que el útero que yo hablaba al principio de esta charla, del útero cósmico o el útero de la madre tierra, que son nutridores y que son femeninos también, es un útero igual, que crea. ¿Qué es lo que crea? Crea de todo, crea proyectos. Esto desde la neurociencia se sabe que la mente crea realidades, pero la mujer, ¿cómo crea las realidades? Desde el útero. El útero nos hicieron así, biológicamente, aquellos seres nos hicieron de esa manera. Entonces, el útero tiene la capacidad biológica de albergar vida. Tiene la capacidad también histórica de guardar memorias de los linajes femeninos dañados o de esas vidas pasadas vilipendiadas y negadas de lo femenino. ¿Y dónde se guarda? Las mujeres no lo guardamos en la mente, lo guardamos en el útero. Entonces, todo eso guardado ahí, sin desbloquear, nos bloquea, nos saca de nuestra sexualidad, porque estamos, no tenemos líbido, o directamente vaginismo, o bueno, o luego ya problemas de quistes y demás. Entonces, toda esa enfermedad que se produce en la parte de los órganos sexuales de la mujer es justamente porque estamos albergando ahí todas esas memorias de dolor de lo femenino. Entonces, solamente se nos educó para esa parte biológica, pero no para esa parte creativa y para esa parte de expresión. Cuando la mujer mueve, claro, lo vamos a enlazar con lo del cuerpo, cuando la mujer empieza a mover las caderas, se empieza a desbloquear y empieza a conectar con su sensualidad, con su sexualidad, con su sabiduría femenina, con esa creatividad poderosa. Eso al hombre, entiendo yo, esto ya es una apreciación mía, negativizado del pasado, vamos a dejarlo ya en el pasado, le podía parecer a lo mejor, o como estaban negativos, o algo que les quitaba poder. Pero realmente, como he dicho al principio, desde el taoísmo o desde la antigua Atlántida y los comienzos de Egipto, porque Egipto, como Sumeria, como los hebreos, proceden de Atlántida y de Lemuria, no fueron civilizaciones que de repente salieron de la nada, sino proceden de Atlántida y Lemuria, que eran familias que habían bajado a otros planetas para que aquí pudiéramos crear el ser humano que actualmente somos. Entonces traían una tecnología muy, muy avanzada
no solamente técnica, vamos a decir, física, sino también una tecnología muy avanzada biológica. Bueno, pues todas esas culturas allí entendían que lo femenino era lo que partía en primer lugar. Era como que se puso realmente, no es Adán y Eva hizo pecar a Adán en el paraíso. O sea, Eva realmente representa la diosa que trae ese potencial. Y cómo trae a lo masculino despertando esa sexualidad. Y resulta que cuando vamos despertando esa sexualidad, esa sensualidad, ese movimiento, wow, estoy diciéndole a los hombres que me persigan, ¿no? Que vengan a por mí. Y no, lo que estás haciendo es siendo tú misma. Si un hombre realmente entiende eso como un llamado es un rollo mental que no está sanado, porque un hombre en el sagrado masculino sano entiende esa conexión, que además es más tántrica, porque el tantra es otra cosa que también se ha vilipendiado mucho, incluso a día de hoy, entendiendo el tantra como algo pues como orgías, cuando realmente el tantra es una conexión espiritual de corazón a corazón entre un masculino y un femenino, o dos femeninos o dos masculinos, ya a cual yo ahí no entro, pero sí que es una conexión de corazón a corazón. Entonces, esa es la forma en la que se nos enseñó en la antigüedad a conectarlo, el sagrado masculino y el femenino, de una forma tántrica, y también se manipuló para llevarnos a un lugar de desprecio a lo femenino y de desprecio a lo femenino y a una información tóxica a lo masculino sobre qué es lo femenino y cómo puede disfrutar de ello. Es decir, mediante la fuerza, mediante la imposición, la pornografía ha hecho y sigue haciendo mucho daño al respecto. Por eso el sagrado femenino tiene que conectar con su cuerpo desde de toda esta información que estamos hablando, para tomar conciencia de que hay otra información sana, sagrada, que es excelsa y que no puede ser violada, para poderla transmitir a las generaciones que ya tenemos aquí, y que está habiendo mucho problema psicológico con los adolescentes y con los jóvenes, porque se están dando cuenta están teniendo este despertar de la conciencia, no tienen respuestas. Claro, claro. Y la educación tiene que actualizarse, ¿no? Porque yo, no, hace muchos años salí del colegio, pero la educación que me daban a mí sexual no tiene nada que ver con ese poder y con esa sensualidad y con ese erotismo y con ese poder creativo. Al contrario, claro, era una educación de miedo, era una educación de pecado, era una educación de, si haces esto, te va a pasar esto, ¿sabes? Y la educación hoy en día tiene que actualizarse, porque también, pues ya los niños de ahora vienen con otro chip. Me voy a agachar que tengo que conectar el teléfono. Espérame un tantito. Espérame. No te preocupes. Espero encantada. Ya, perdón. Sí, llevas toda la razón del mundo, la educación. Ese es un tema importante, porque yo a mi hijo, por ejemplo, lo he llevado a un colegio religioso, yo estaba en otro lugar cuando lo hice. Realmente no creía en la religión, pero sí creía en la espiritualidad, pero yo no sabía explicársela en aquel entonces. Dije, bueno, pues que hagan algo. Pero bueno, y bueno, pues luego lo fui equilibrando. Desafortunadamente, no sé ahí en México, pero aquí en España hay dos perfiles. Los colegios religiosos, la mujer que está en un colegio religioso tiene que seguir unas pautas a día de hoy de comportamiento, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a ir con un escote pronunciado, con una falda o muy femenina? Se sigue bloqueando eso. Y ella es la que después va a impartir una clase a los niños. Si ella está violentada, ¿cómo va a contar otra cosa diferente? Claro.
o si un profesor se atreve a eso, tres cuartas de lo mismo. ¿Qué pasa en un colegio que no es, que es laico, que vamos, que es, aquí decimos que se llaman públicos? Pues la mujer sí se muestra más así y tal, pero muchas veces desde el feminismo. Entonces, que están provocando el confrontamiento, con lo cual seguimos igual. Por eso yo abogo por el despertar a conciencia de forma individual, como mujer. Y desde ahí el trabajo se hace desde casa. No podemos esperar a que la educación cambie porque depende de gobiernos que además les interesa que sigamos dormidos. Claro. Y esto, ves, no es sociocultural, es intrínseco en el ser humano, vivas donde vivas. Entonces, el cambio tiene que partir de cada uno, de tener esa responsabilidad como mujer, como hombre y de ver las cosas desde otro lugar. Mira, voy a hablar un poco del sagrado masculino para que se entienda esto. Cuando las mujeres vienen a sesiones y con un problema suyo de sus hijos, pues con la hiperactividad o el déficit de atención, que por ejemplo tuve otro caso en el que tenía los 2 hijos medicados durante 2 años, llevados al psicólogo, al neurólogo, al psiquiatra y realmente a uno en una semana le pudimos quitar la pastilla y el otro tardamos más 2 o 3 meses, pero por el miedo que tenía la madre a ver qué pasaba. Entonces, ¿cuál es el problema? Es nuestro. Y eran los patrones que ella una mujer súper educada, amorosa, pero amorosa desde el discurso materno que también fue violento perpetuando patrones equivocados, me refiero. Entonces, me he despistado. Estaba hablando ibas a hablar sobre el sagrado masculino. A eso. Entonces, estas mujeres que vienen conmigo, gracias, estas mujeres que vienen conmigo a las sesiones, a veces los padres o los hombres quieren estar y yo digo que no, que ellos tienen otra posición y la posición es de dar ese espacio a la mujer para que ella conecte con su sagrado femenino, lo sane y desde ahí pueda no seguir dañando ni a ella misma ni a sus hijos y mejorar la relación con su pareja. Al principio les parece como surrealista, pero cuando el hombre tiene ese amor, esa conexión con el corazón, con su mujer, y si tienen hijos, con sus hijos, y da ese espacio, lo holístico que se produce y sistémico es brutal, porque cambiando ella, solamente la mujer, somos tan poderosas, cambiando solamente nosotras, ya cambiamos todo el entorno. Esto es algo que tenemos que saber todas y que tenemos que tomar conciencia para darnos cuenta del poder que tenemos y sanarlo. Porque una mujer, y esto es una pregunta que haría a todas las mujeres, más de una vez a lo largo de nuestra vida, las mujeres adultas, a partir de 20 años, 18, 20 años, más de una vez te has dado cuenta que si tú quisieras ejercer un poder en negativo, lo podrías hacer y harías daño. Claro. Ese mismo poder lo sabemos y ¡fum! Nos quedamos aquí quietas, asustadas. No, es que ese poder lo vemos en negativo por todo lo que se nos ha dicho y hemos hablado ahora. Pero ese poder es en positivo. O sea, cuando lo trabajamos y lo pones en positivo, por eso es tan expansivo, como siempre digo, y es tan sanador para el entorno, solamente con el cambio de la mujer. Entonces, bueno. ¡Ay, wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Amelia, yo sé que, o sea, podemos hablar de este tema, bueno, tú puedes hablar de este tema por horas y horas y horas, pero antes de pasar a otro tema, quiero preguntarte, ¿dónde te pueden encontrar las personas? ¿Sabes? O sea, tus redes sociales, ¿dónde te pueden contactar? Yo sé que tú estás en Madrid, pero tú cuéntalo. Muchas gracias, Vero. Bueno, pues aquí en Instagram, en @Amelia_Nieva es la red que más uso. En YouTube ponen Amelia Nieva y me encuentran en mi canal de YouTube, que ahí tengo todos los vídeos que tengo y algunos más que no aparecen en Instagram, están en YouTube. Luego tengo otras redes sociales como Facebook y LinkedIn, pero que no uso mucho, principalmente YouTube y Instagram y mi página web, que es www.amelianieva.com, que ahí hablo de las sesiones, de los talleres, de los círculos, de los libros que tengo publicados, de mi programa Mujer Escúchate, en fin, hablo de
de todos mis eventos. Súper, para que las mujeres que nos estén escuchando, por favor, contacten a Amelia. Pero aquí yo sé que como Amelia está en el otro continente, tenemos algo que anunciar para las mujeres que se encuentran en México. Así que, Amelia, por favor, te cedo la palabra para que nos los compartas. Ay, creía que le ibas a decir tú. No, por favor, tú. Ay, yo quería que fueras tú. Bueno, muchas gracias, Vero. No sé ni por dónde empezar, esto es muy importante para mí. Una mujer maravillosa, y quiero empezar por ahí, que se llama Frida, nos presentó, ¿cuándo fue? ¿En noviembre, diciembre? No, más, octubre, por ahí. Estoy tan perdida en el tiempo, pero nos presentó. Nos presentó, sí. Y bueno, pues a partir de ahí nos empezamos a conocer un poco más, Vero y yo, y bueno, hace 2 meses tuve un llamado a hacer un evento en el lugar más soñado para mí, que es México. Entonces contacté con Vero, digo, mira, he tenido este llamado, esta canalización, digo, no sé si me estoy volviendo loca, ¿cómo lo ves? Y nada, nos pusimos desde lo femenino a fluir las dos y magia, se está dando todo. Así que nuestra ilusión es hacer este evento en México, y te cedo la palabra, que tú eres más expresiva que yo. Es que la verdad estamos tan contentas las dos porque ha sido todo un proceso de magia pura de cómo se han ido dando las cosas, cómo compaginamos, Amelia y yo, en la forma en trabajar, en la forma de ver el enfoque del taller. Y por ahora, las personas que me ubican de hace tiempo saben que tengo mi consultorio en Metepec, en el Estado de México. Y creo conveniente que Amelia haga su taller en este lugar del Estado de México, en Metepec. Entonces, lo queríamos anunciar porque va a haber un taller presencial para las mujeres el 17, 18 y 19 de mayo, y va a ser en un centro holístico, le puedo llamar de esa forma, justo aquí en Metepec, que es súper lindo, es un lugar que invita a la sanación, invita a la conexión entre mujeres, porque así como Amelia ha mencionado la fuerza del círculo, creo que es, mira, alguien está diciendo, felicidades ambas, wow, el salvado femenino es poderoso, enhorabuena, Amelia. Así es. Entonces, hemos estado trabajando en esto, llevamos unas semanas, no sé, es que es algo, o sea, vean mi sonrisa, de verdad. Me emociona muchísimo por cómo se ha ido fluyendo la cosa. Vamos a poner un link donde ustedes pueden inscribirse, donde pueden recibir toda la información, pero va a ser algo transformador, algo maravilloso. Van a ser 3 días. Vamos a ofrecer 2 horarios, unos en la mañana y otros en la tarde, para las personas que cada quien acomode sus horarios, ya sea por los niños que tienen que ir a la escuela, etcétera, o para después de la oficina. Y son 3 días donde vamos, a ver, Amelia, tú comparte cuáles van a ser la temática de cada día para que las personas se animen, las mujeres se animen a inscribirse. Bueno, estoy muy ilusionada porque la gente que me conoce sabe que para mí México, y no he estado nunca, yo creo que he vivido en otra vida allí, es como mi segundo hogar, y es un sueño cumplido. Es como la primera vez que fui a Egipto. Egipto y México siempre han estado en mi mente. Y claro que de repente, como dice Vero, se diera de esta forma tan mágica, porque a medida que íbamos andando las dos, las sincronicidades y los acontecimientos eran como las dos. Yo creo que si hemos visto cara a cara, me refiero, ella aquí en España o yo allá en México, hubiéramos dicho, wow, pero esto es cierto. Y ella me decía, Amelia, sin problema. Yo decía, ya tengo esto, y era como un caminar. Así vamos. Y por cierto, antes de que este evento llegara a nuestras vidas, ya teníamos apalabrada este encuentro. No sabíamos que íbamos a anunciar esto en este encuentro ni nada, y se ha puesto perfecto, en la fecha perfecta para que esto sucediera. O sea, esto es una de las sincronicidades y magia de las que están habiendo. Bueno, el taller
es despierta tu sagrado femenino y recupera tu diosa. Es una inmersión al sagrado femenino solar. Van a ser, como decía Vero, realmente son tres horas cada día, aunque tenemos 2 horarios. En el primer taller vamos a hablar justamente vamos a profundizar en lo solar y cómo lo solar ya se vivía en la antigüedad a través de templos del sol. Teotihuacán tiene un templo del sol, el templo de Amarna en Egipto era un templo del sol. Hay muchos templos del sol, ya se adoraba, Stonehenge, por ejemplo. Entonces vamos a hablar de toda esa historia y arqueología oculta referente al sol. Un poco hablaremos, no soy experta, pero por qué el calendario maya y el tema solar. Lo llevaremos también a la historia oculta de lo femenino. Ahí hablaremos un poco más en detenimiento de María Magdalena, y porque es un referente para lo femenino como humanidad. Y es el primer día. El segundo día haremos ejercicios ya desde el primer día de desbloquear la energía femenina en el cuerpo. Muy concretos, pues habrá ejercicios para la confianza, para el liderazgo, o sea, muy concretos para la libido, porque en el segundo día vamos a hablar de las diosas arquetípicas, o sea, qué diosas, qué energía de diosas tenemos dentro de nosotras, que son unas diosas griegas, que conociendo esa energía podemos manejarla y no decir que estamos desequilibradas, simplemente que nosotras tenemos esa capacidad energética tan potente que no tiene lo masculino. Y luego lo vamos a llevar a la sexualidad sagrada femenina, a comprender 2 partes para mí esenciales. No solamente el tema de que hemos estado hablando de la desconexión con el útero, haremos alguna meditación con el útero para limpiarlo, sino también para entender cómo se nos ha dañado a través del tema hormonal, sintético, las pastillas para regular el tema hormonal, qué significa el sangrado libre, también hablaremos de eso y los beneficios que tiene, en fin, un poquito de estas cosas. Eso, y también haremos esa danza biológica para la biología del cuerpo de la mujer, para que sean ejercicios que podáis después practicar en casa. Y son ejercicios muy poderosos que he aprendido con unas maestras fantásticas que llevan más de 20 años investigando cómo la biología de la mujer debe de ser tratada. Porque incluso el yoga tiene que ser específico para la mujer. Si no es específico para la mujer, no nos ayuda, porque el yoga fue creado por hombres. Entonces, haremos eso y luego en el tercer día hablaremos también de otro tema que es súper importante para las mujeres, que es la energía femenina llevada al emprendimiento, a crear un proyecto, ese útero creativo que tenemos de crear proyectos, solamente de crear vida. Aunque estés en un trabajo por cuenta ajena y no sea por cuenta propia, es igual, porque tú dentro de tu trabajo por cuenta ajena puedes crear otra energía, otro cambio, otra forma de hacer las cosas. Y lo voy a unir, o lo vamos a unir mi querida Vero y yo, con el tema de la crianza, porque muchas mamás que quieren emprender y hacer otras cosas se topan con el tema de la crianza. Entonces, hablaremos un poco de todo ese tema, cómo ligarlo, y volveremos a hacer ejercicios prácticos, a lo mejor algún ejercicio que tengamos que escribir, pero también haremos meditaciones y otra vez al cuerpo, siempre al cuerpo, hay que integrarlo en el cuerpo. Y nada, yo muy feliz y encantada. Sí. Sí, así que bueno, ya saben de qué va a ir este taller. En cuanto terminemos con este encuentro, vamos a publicar la información, etcétera, pero de verdad creo que va a ser algo totalmente transformador. De hecho, hay una chica, déjenme leer el comentario, Lunera 1535 dice, he participado con Amelia en talleres de sagrado femenino y en círculos de mujeres y el poder de su terapia es transformador. Así que gracias. Ya tenemos aquí un testimonio, pero de verdad, mujeres, las invitamos. Creo que va a ser algo extraordinario y maravilloso. Y qué mejor que hacerlo con Amelia, que tiene muchísimo conocimiento, que ya tiene mucha experiencia en cuanto al tema del sagrado femenino y sagrado femenino solar. Así que
nos vemos pronto y Amelia, te estoy esperando aquí con los brazos abiertos. Y yo encantada. Y quería decir, si te parece, Vero, lo de la fecha que tenemos hasta el 20 de abril. Sí, a partir de hoy, bueno, cuando subamos la información hasta el 20 de abril, vamos a ofrecer un 25% de descuento para las personas que quieran aprovechar esta oferta, este precio especial. Y pues creo que es una muy buena oportunidad. Así que Sí. ya no sé qué más decir Además, porque me emociono demasiado. estoy muy contenta de ir a México. Hay gente aquí que nos está viendo, que me conoce y sabe que yo... Es que es un sueño que todavía yo creo, Vero, que hasta que no esté allí contigo, yo creo que vamos a tener que hacer esto para decirle, estoy aquí en México. Hasta que no estés arriba de la pirámide del Sol en Teotihuacán, no te lo vas a creer. Exacto. Y allí lo que quiero decir es que en América Latina representa lo femenino. El despertar de la conciencia de lo femenino empieza por América Latina. ¿Por qué empieza por ahí? Hay varias teorías, pero una de ellas es que Lemuria estaba en el Pacífico y Lemuria representaba lo femenino, igual que Atlántida representaba lo masculino. Por eso Europa es más mental y por eso América Latina se ha permitido un poco más que nosotros, ese despertar de lo femenino. Por eso es importante que en América en lo femenino tome conciencia y suba hacia arriba. Es muy... Por eso estoy encantada. Yo, cuantas más mujeres haya, yo feliz de poder transmitir esto. Así es. Pues ya saben, esta noticia que nos teníamos guardada, estuvo súper interesante esta plática, Amelia. Muchísimas gracias por toda la información. Yo estoy segura que muchas mujeres que estuvieron conectadas y las que nos van a escuchar van a encontrar respuestas que su intuición se los decía y que tiene que ver con el sanar nuestro sagrado femenino. Así que muchísimas gracias, Amelia. Nos vemos muy pronto. Espera, que nos dice algo Frida. ¡Ay, sí! ¡Qué alegría verlas juntas! México te espera. Frida, pues gracias a ti porque tú fuiste la Cupido. Sí, exacto. Bueno, Bella, un honor y feliz. Yo creo que haremos un directo, aunque sea breve, porque el taller es intenso, en la pirámide de Teotihuacán para un recuerdo y para todas las personas que nos estén viendo. Se ríe, Frida. Bueno, pues muy bien, te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Y yo también. Muchos Gracias besos. a todos los que estuvieron conectados. Bye bye. Los amo. Chao. Chao.